Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Buenos días. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de esta mañana. Dios bendiga a aquellos que se van a conectar o ya están conectados a través de las redes sociales, en la plataforma de Facebook. Y les voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo número 117. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y gracias a Dios porque su fidelidad es para siempre. Vamos a elevar una oración. Señor, te damos gracias una vez más por la vida, Señor, por la salud que usted nos presta, Padre, en este día. Y estamos agradecidos contigo, Padre Celestial. Gracias porque podemos encaminar nuestros pasos hacia tu santo templo para agradecerte, para exaltarte, para ser instruidos en tu palabra. Padre, yo te pido que tú seas con nosotros, Padre Celestial, que tu presencia habite en este lugar. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de tu palabra y que sobre todas las cosas, eterno, usted reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias también por aquellos que se van a conectar a través de las redes sociales. Padre, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que también tu Espíritu Santo los ministre. Padre, ya que tú eres omnipresente y tú estás en todo lugar, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro
confesará, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, yo me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que
te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 Jesucristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Jesucristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria y derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Amén. Puede sentarse y así voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor que trae la enseñanza de esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios una vez más, mis hermanos. Dice el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Amén. Y así es la casa de Dios, mi hermano, cuando se considera, mis hermanos, y se toma en esas características. Cuando vamos a un hogar de visita que sabemos que nos atienden bien, porque nos aman, nos consideran. Amén. En muchas ocasiones quisiera uno regresar, porque ahí, mis hermanos, la atención es muy amable. Y de igual manera, mis hermanos, así es Dios con nosotros. Por eso dice el salmista, cuán amables son tus moradas. Esto habla de que él se sentía bien en la presencia del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar, sentirnos bien en la presencia de Dios. Amén. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a aquellos que siguen esta transmisión, que el Señor les bendiga y les guarde, y que también ahí en sus hogares, ahí está también la presencia de Dios, y que también ahí son amables esas moradas de Dios, porque donde están 2 o 3 congregados, dice Jesús, en mi nombre, ahí estoy yo. Y ahí está el Señor también, como lo está también aquí en este lugar. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar
Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, pidiendo la ayuda y la dirección de su Santo Espíritu en este lugar y en nuestras vidas. Que Dios traiga luz y revelación a través de su palabra y sobre todo consuelo, fortaleza, fe, mis hermanos. Aleluya, en esta mañana. Padre, te alabo y te bendigo, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres grande, tú eres majestuoso. Señor, tú eres poderoso. Muchas gracias, Señor, por guardarnos, Señor, durante estas primeras horas de este día y habernos permitido, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Señor, que es un lugar muy amable, muy placentero, Señor, en donde podemos encontrar y hallar paz, tranquilidad, Señor, sabiduría, fortaleza, Señor, consuelo para nuestras vidas. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en todo lo que usted nos permita hacer en esta mañana. Bendiga a su pueblo que está allá en sus hogares, Señor, a través de esta transmisión, Señor, que ahí su poder, su presencia y su Santo Espíritu sea con ellos como lo es con nosotros en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Yo se lo pido, Señor. Amén y amén. Pues, mis hermanos, continuamos con el estudio de Lucas, en su capítulo 8, versos 40 al 55. Yo voy a dar lectura, mis hermanos, y ustedes me siguen con su vista. Amén, para los que están en sus hogares. Aleluya, o probablemente estén en sus carros. Amén, y viendo esta transmisión. Lucas 8 del 40 al 55 dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo:
muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Amén. Mis hermanos, aquí vemos dos escenas muy desesperantes. Amén. Tanto para el padre de familia como para esta mujer. Momentos de desesperación que todos, de diferentes, vamos a decir así, circunstancias, estamos expuestos a pasar. Momento de crisis económica, mis hermanos, a veces nos invade la desesperación. Amén. Y más cuando hay familia de por medio. Amén. Más cuando hay familia. Cuando se ha escaseado la economía, el sustento para proveer lo necesario al hogar, a la familia. Cuando hay una crisis de salud, como ya tenemos 7 meses, hay momentos de desesperación. Cuando hay algún fallecimiento de un ser querido, momentos de desesperación. Y así podemos enumerar ciertas circunstancias en las cuales el hombre o la mujer, y aún todavía los creyentes, como lo vamos a ver ahorita en este varón, amén, no estamos exentos de pasar momentos de desesperación. Pero, mis hermanos, la diferencia es que hay o habrá algunos que en los momentos de desesperación procuran resolver sus propios problemas con sus propias fuerzas. Procuran buscar solución, como ahorita lo vemos en esta mujer. Amén. En esta mujer, mis hermanos, de flujo de sangre, que por sus propios medios económicos, porque supuestamente, según la Escritura, estaba en una buena posición económica, pero padecía flujo de sangre. Y dice aquí Lucas, como médico, que hacía ya 12 años. Amén. 12 años en este estado. Amén. O sea, 12 años de desesperación. Ella procuró buscar solución a su problema a través de los médicos. Y los médicos no pudieron sanarla. Con esto no quiero decir que se busque que busque la opción del médico, hermanos. No, porque los médicos, amén, son puestos por Dios, la ciencia médica, la sabiduría que Dios les ha dado. Pero aquí vemos que esta mujer, 12 años, mis hermanos, después de gastarlo todo, se encontró con Jesús. Y así hay momentos de desesperación en los cuales podemos pasar un buen tiempo tratando y procurando nosotros mismos darle solución. Amén. Y algunos rechazan la oportunidad que Dios les da, amén, para buscar a Dios, para echar sobre Él todas sus ansiedades, problemas y conflictos. Otros, mis hermanos, lo ignoran. Y en esta mañana vamos a ver la manera en que este varón principal de la sinagoga, amén, y esta mujer de flujo de sangre. O sea, 2 personas, un varón y una mujer en diferentes posiciones, diferentes oficios, pero que tenían necesidad de Dios. Amén. Y dice aquí el pasaje de la Escritura que leemos. Cuando volvió Jesús. Amén. La semana pasada, o en los primeros versículos del capítulo 8, vemos que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, o vayamos al otro lado del lago, a la otra orilla. Y llegando, se encontró con aquel hombre gadareno, endemoniado. Y la diferencia de aquel lugar, de Gadara, fue que al hacer Jesús aquel milagro, mis hermanos, y aún todavía al llegar
solamente este gadareno fue a él. No fue bien recibido y fue corrido, vamos a decir en estas palabras, de aquella región. Entonces Jesús dice, Lucas dice aquí, y volvió. ¿A dónde? Mateo dice, y volvió a la otra orilla. O sea, regresó a territorio judío para continuar Jesús con su labor, con su ministerio, con el encargo que Dios le había dado, encomendado. Dice, y volvió Jesús. Dice aquí, la diferencia, mis hermanos, que hay entre un grupo de personas de Gadara y este grupo de personas de judíos al ver regresar a Jesús. Dice, y le recibió la multitud con gozo. Amén. Con gozo. Había gozo en el corazón, había gozo en las expresiones de aquella multitud, mis hermanos, por cuanto ellos anteriormente habían visto la compasión que Dios había tenido con ciertas personas. Y que probablemente al regresar Jesús iba a manifestarse con algunos de ellos que también tenían necesidad. De tal manera que lo reciben con gozo. Porque todos le esperaban. Todos le esperaban. Dice, ese es, o sea, hay gozo, mis hermanos, al esperar a Jesús. Esto quiere decir que ellos estaban confiados y seguros que de un momento a otro podía regresar Jesús y que tenían que estar preparados para esa visitación. De tal manera que le recibieron con gozo. Nosotros tenemos que estar preparados, mis hermanos. Amén. El pueblo de Israel, en sus momentos de rebeldía, de indiferencia, rechazó. Pero no porque lo hayan rechazado, no quiere decir que Dios se haya olvidado de ellos, como nos compartió nuestro hermano, amén, este viernes. No, mis hermanos, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, aquellos de Gadara lo rechazaron. Nada más aquel hombre que fue libre de aquellos demonios regresa y lo reciben con gozo porque ya lo esperaban. Una gran multitud. Pero dice Lucas, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Una gran multitud. Versículos posteriores, cuando Jesús les pregunta, ¿quién me ha tocado? Pedro siempre por delante, Señor, ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién te ha tocado? O sea, era una gran multitud, mis hermanos, que lo apretaba. ¿Por qué lo apretaba? Porque, mis hermanos, aquellos que tenemos o que tienen conocimiento de las calles en Jerusalén en aquel tiempo, y aún todavía hoy en día que se ha mantenido la Jerusalén antigua, el Israel antiguo, son calles muy estrechas, corredores. Entonces es por eso dice aquí que, mis hermanos, la multitud le apretaba. Y entre esa multitud, una persona. Dice Lucas en los primeros versículos, lo esperaban con gozo. Pero entonces, un principal, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. En ocasiones, hermanos, en ocasiones, no quiero decir que siempre se da esto, en ocasiones habrá una gran multitud, ya sea en campañas, ya sea, mis hermanos, en el templo, en la casa de Dios, que puede estar llena, ya puede ser en una plaza, en un estadio, amén, donde hay gran multitud.
Pero entre esa multitud probablemente puede haber una persona desesperada. Podrá decir ustedes que hay muchas, pero probablemente una persona pueda estar desesperada y a esa persona puede que Jesús le atienda. Siempre estará Dios dispuesto a atender entre gran multitud a una persona, como fue en este caso. Entonces, un hombre llamado Jairo, dice, principal de la sinagoga, se postró, dice, principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuál era la causa y el motivo que le suplicaba, que le rogaba? De una manera desesperada. Amén, desesperado, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Hija única, de 12 años. La edad, mis hermanos, en donde estaba ya por terminarse esos 12 años y poder, así era considerada, mis hermanos, en Israel, para entrar ya a ser una persona adulta. Amén. O sea, una persona en donde, según las costumbres, mis hermanos, las costumbres de aquel tiempo de la antigüedad, iba a entrar a una edad, dicen los teólogos, a una edad en donde ya podría contraer matrimonio, en donde ya podría ser desposada. Y era hija única. Entonces, por eso las causas y motivos eran justificantes para este padre, porque era una hija única y se estaba muriendo. Ahora, mis hermanos, era un principal de la sinagoga. Las responsabilidades y deberes, conforme a la ley, conforme a la palabra, de un principal de una sinagoga, la principal labor de aquel principal de la sinagoga o de un principal de la sinagoga es, mis hermanos, orar. Amén. Orar. Buscar a Dios en oración. Estar en comunión con Dios. Segunda o otra responsabilidad, leer las escrituras. Como principal de la sinagoga, era el responsable de subir al estrado y leer las escrituras. Así lo hicieron en Lucas, habla Lucas, cuando se le dio el libro, mis hermanos, y abrió Jesús el libro y comenzó a leer la porción de Isaías. Otra de las responsabilidades era la enseñanza de las escrituras. No solamente leer, sino también enseñar. O sea, era una persona o un hombre devoto. Amén. Que buscaba a Dios. Mas, sin embargo, no estaba exento de pasar por estos momentos de desesperación. Podemos ser pastores. Puedes ser tú un líder de jóvenes, una líder de damas, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro, pero no estamos exentos de pasar momentos de desesperación como este principal de la sinagoga. Amén. Que en un momento dado, mis hermanos, en un momento dado, busquemos a Dios de una manera desesperada, como lo dice aquí Lucas, postrándose a sus pies, le rogaba para que entrase a su casa, porque tenía una hija única, dice aquí, como de 12 años, que se estaba muriendo. Amén. Lucas, mis hermanos, como es médico, no quiere decir que se contradiga con lo que dice Mateo. El pasaje paralelo, Mateo dice, tenía una hija única ya muerta. Amén. Lucas dice que se estaba
muriendo. O sea que ya no había esperanza alguna. Como hay para muchos que pierden la esperanza de que se solucione su problema. Pero este hombre, por cuanto era un hombre principal de la sinagoga, que buscaba a Dios en oración, que leía las escrituras, mis hermanos, y las enseñaba, entonces, mis hermanos, eso fue lo que le ayudó, amén, a buscar a Jesús. Entre toda la multitud, mis hermanos, al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará, ni lo echará fuera. Amén. Se abrió paso entre la multitud, se postró a los pies de Cristo, mis hermanos, se humilló y le rogó que entrase a su casa. Momentos de desesperación. Pero hay un pero. Amén. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si le hemos expuesto a Dios nuestra situación, nuestro problema, la enfermedad que ya se diagnosticó? Amén. Y resulta que alguien más se adelanta. Amén. Y Jesús le atiende. Amén. Jesús le atiende y hace el milagro. Hace la obra. Aquí está la clave. ¿Cómo reaccionamos nosotros, mis hermanos? Oye, pero pues si aquella persona es así, así. Y yo tengo años, tengo días orando, clamando, suplicando. Amén. Mis hermanos, no olvidemos las características de esta persona. Principal de la sinagoga. Que oraba, leía las escrituras, mis hermanos, y las enseñaba. Y seguramente tenía conocimiento, mis hermanos, de que Dios era un Dios soberano. De que Dios era un Dios compasivo. Amén. Y de que Dios, estando ahí presente, mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habría de tener para él la solución. No perdió la esperanza, mis hermanos. No perdió la esperanza. Sucede que al ir a casa, mis hermanos, en el camino y apretado por la multitud, se presenta una mujer desesperada. Amén. Dice aquí el versículo 43. Pero una mujer, aquí está el pero una mujer, un varón, un joven, una señorita, una familia, podemos ponerle, mis hermanos, porque hay familias en estos días, en estos meses muy, muy desesperadas, afligidas y angustiadas. Amén. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había, dice Lucas, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Amén. Gracias a Dios, porque algunos en esta pandemia, mis hermanos, Dios proveyó lo necesario para que se atendieran. Pero algunos, aun y cuando hubiesen tenido o hayan tenido lo suficiente, lo necesario, perecieron, murieron. Amén. Y mis hermanos, está en Dios. Está en Dios el hacer la obra. Que es importante o que es a veces necesario la economía, sí, pero no lo es todo. Como esta mujer gastó todo lo que tenía. Dice aquí el versículo 43, todo lo que tenía y por ninguno. Amén. Por ninguno. Esto quiere decir que buscó solución a su problema con diferentes médicos especialistas. Al decir por ninguno. Amén. Probablemente sobraron muchos recomendados. Claro, es algo lógico. Cuando una persona está en una situación desesperada, ve aquí, toma esto,
toma aquello, ve con aquel, yo conozco allá otro médico, allá en el estado, no sé, mis hermanos de Chiapas, Zacatecas, que son estados de mucha abundancia de vegetal, ¿verdad? De hierbas naturales, amén. Galeana, en Rayones, aquí en Nuevo León, dice, por ninguno había podido ser, por ninguno pudo ser curada. Se mantuvo en ese problema de flujo de sangre. Y una mujer, en aquel tiempo, y yo creo que también considero que en ese tiempo, era muy lamentable. Y más, mis hermanos, en aquel tiempo, una mujer con estas características, lo más desesperado o lamentable que le podía pasar era que tenía que ser aislada como aquel leproso o aquellos leprosos, tenían que ser aislada de la sociedad y de la familia, porque según la ley era considerada una mujer inmunda. Una mujer inmunda. Y era privada de su familia, porque cualquiera que le tocase, mis hermanos, era inmundo. Al igual que cuando se tocaba a un muerto, a un leproso, era inmundo. No podía participar, mis hermanos, de los cultos ceremoniales. No podía estar presente. Tenía que estar aislada. 12 años. Amén. 12 años, mis hermanos. Hoy en día, ¿cuántos de nuestros hermanos ya ancianos de 65 años para arriba? ¿Cuánto tienen algunos de ellos de no estar, acudir, asistir a una casa de oración? No por flujo de sangre. Amén. No por alguna enfermedad que le impida estar. Amén. Sino por seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud para cuidarse. Amén. Pero ¿cuántos de ellos no están en una situación también desesperada, anhelando y deseando, mis hermanos, estar en medio del pueblo, en medio de la congregación, alabando y bendiciendo a Dios? Amén. Esta mujer, imagínense, 12 años. 12 años. O sea, una desesperación tremenda. Amén. De querer abrazar a sus seres queridos, de poder participar en los cultos ceremoniales, de poder adorar, de poder bendecir a Dios con toda libertad. Dice el versículo 44. Esta mujer se le acercó por detrás. Amén. Por detrás. Y tocó el borde de su manto. Se abrió paso entre la multitud, mis hermanos, y venció los obstáculos, venció el qué dirán. Amén. Venció, mis hermanos, porque en estas condiciones podría ser tomada y sacada de ahí dentro de la multitud, porque podría, mis hermanos, los demás multitud podrían considerarse también inmundos. Toca el manto de Jesús por detrás y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. En ese momento, hermanos, en que Lucas narra, dice que aquella mujer por detrás tocó, amén, el manto, el borde del manto de Jesús. Nada más fue lo que hizo. Más adelante Jesús le cuestiona cuando pregunta quién me ha tocado, y viéndose ella ya conocida de que él había tocado, pues ya se pone enfrente de él. Pero en ese momento, mis hermanos, nomás imagínense lo que corría por la mente y el corazón de aquella mujer en esta situación desesperada. Amén. Que se esforzó, fue valiente. Aún ante las adversidades, mis hermanos,
que pudiesen presentarse por aquella multitud. Al instante, dice aquí, se detuvo el flujo de sangre. Amén. Al instante, hermanos, cuando uno busca a Dios con todo su corazón, aún en los momentos más desesperados de nuestra vida, pero si humillamos nuestra vida, nuestro corazón, Jairo se postró a sus pies. Esta mujer por detrás tocó el borde del manto de Jesús y al instante cesó aquel flujo de sangre. Ese es el momento, mis hermanos, aleluya, en donde Dios puede hacer el milagro y la obra. Y no estoy hablando solamente de un milagro de sanidad, de un milagro, mis hermanos, el más grande milagro que Dios puede hacer en la vida del hombre es salvar su alma, perdonar su pecado. Amén. Ese es el milagro más grande, hermanos, y del cual toda persona y toda persona, varón o hembra, mujer, mis hermanos, ha de anhelar. Esta mujer no se esperaba, pero ella tocó el borde del manto de Jesús. Y como tocó el borde, el manto, la presencia de Dios, al instante, el flujo de sangre cesó. ¿Qué sucedió, mis hermanos, cuando en el momento cesa el flujo de sangre? Una liberación completa de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De tal manera que Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Amén. No se olvide que había una gran multitud. Aquí podemos estar 20, 30, 40, 50, 60 personas, no sé, mis hermanos. Pero probablemente pueda haber una persona. Amén. Dice, ¿quién me ha tocado? ¿Ignoraba Jesús quién le había tocado? No. No. Amén. Dios no ignora, hermanos, cuando Dios te toca y tiene un propósito, como lo hizo para esta mujer, que más adelante, según la Escritura, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando somos tocados por Dios? Amén. Testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando Dios obró en la vida del rey Nabucodonosor, ¿qué hizo él? Cuando Dios lo restauró, conviene que yo declare los milagros y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. ¿Quién me ha tocado? Esto es lo que está esperando Jesús, mis hermanos. Si hemos sido tocados por Él, venir a sus pies, continuar delante de su presencia. Amén. Y amarle con todo nuestro corazón y testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Mis hermanos, no sé en qué áreas de tu vida Dios haya hecho algo grande o un milagro. Amén. Dice el versículo 45, y negando todos. Amén. Fíjense, hermanos, una gran multitud. Y todos negaron. Amén. No, yo no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que solamente había multitud, pero no había corazones. Amén. Todos negaron. Dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Todavía Pedro y los que le acompañaban no entendían, porque todavía aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos o estaban indiferentes. Solamente a lo mejor eran parte en ese momento de los espectadores. Dios no quiere que seamos parte de los espectadores, sino que seamos parte de aquellos que están expectantes, mis hermanos, a lo que sucede para decirle, Señor, tú estás aquí y yo quiero que tú me toques, como tocaste a esta mujer, o como te tocó. Yo quiero tocarte. Por eso dice un canto,
mis hermanos, haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde de Jesús. Pero Jesús dijo, ¿alguien me ha tocado? Yo he conocido, yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. ¿Por qué llegó a Jesús temblando, hermano? ¿Qué no había hecho Dios, Jesús, un gran milagro de haber cesado el flujo de sangre en su cuerpo? Pensando la mujer, hermano, que iba a ser rechazada por cuanto era mujer. Y en aquel tiempo había un cierto, pues, menosprecio hacia el sexo femenino. Amén. Y por eso fue temblando. Y aún todavía que todos conocían el estado en el cual ella estaba, pero que ignoraban que ella ya había sido sanada. Ella fue temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Por qué causa le había tocado? Cuando Dios haga algún milagro en ti, en tu hogar, en tu familia, en nosotros, o haya hecho algo, mis hermanos, tenemos que expresar por qué causa nos acercamos a Dios y de qué manera Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Cuál es el fin? Para que aquella gran multitud, puede ser una gran multitud, puede ser nuestros hermanos en la carne, nuestros familiares, conozcan lo que es, quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida. En nuestra vida. Mis hermanos, aquella mujer temblando se postró, mas la respuesta de Jesús fue no un rechazo, no un menosprecio, no quiso o no avergonzó a aquella mujer, mis hermanos, sino simplemente de las palabras de Jesús fueron, hija, amén, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Cuando termina Jesús de decir estas palabras, atendiendo a esta mujer desesperada, mis hermanos, se presentan unos mensajeros. Dice el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ay, Señor, ¿para qué te detuviste? Podíamos pensar. Amén. ¿Para qué te detuviste al atender a esta mujer? Porque a veces, mis hermanos, no podemos negar que en ocasiones, y es válido, el de procurar el bienestar de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y en esta ocasión era la hija única. Le había rogado a Jesús que entrara a su casa, que fuese a ella, a su casa, y que sanase a su niña, a su hija. Pero llega esta noticia, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Cuántos, mis hermanos, en estas circunstancias que estamos pasando, cuántos no han dicho, ya no hay esperanza? Ya no hay esperanza. Algunos se expresan, es que es mejor en sus hogares. Amén. Ya no hay, porque si lo sacas del hogar, ya no. Está en Dios, hermanos. Está en Dios. Amén. Dios sana en el hospital y sana en el hogar. Dios sana con medicamento y sin medicamento. La cuestión es de que no perdamos la esperanza. Este hombre no perdió la esperanza aún, y cuando Jesús se detuvo a atender
a atender a esta mujer de flujo de sangre. Aún no perdió la esperanza, aun y cuando se acercaron aquellos mensajeros que habían venido de su casa a decirle, ya no molestes al maestro, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Amén. Y cuando alguien fallece, hermanos, ¿qué esperanza hay? Para el que no cree, ninguna. Pero para el que cree hay esperanza. Porque Dios ha cambiado, aunque parezca, no, aunque parezca, es algo, mis hermanos, digno de creer. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Amén. Y Dios tiene autoridad y soberanía aún sobre la muerte. Necesitamos armarnos de este pensamiento, hermanos. Amén. Pero también no haciendo a un lado la soberanía de Dios. Le dijeron, tu hija ha muerto. Amén. Y en muchas ocasiones, cuando la persona, han sucedido milagros, hermanos. Milagros. Cuando la persona está en coma, ¿cómo está considerada? Muerta. Respira, pero se dice muerta, porque ya no oye, no más. Bueno, solamente, no podemos decir solamente la persona que está en este estado es la que puede. Pero ya una vez que vuelve el sentido, que vuelve su conciencia, comienza después a narrar todo lo que en su inconsciencia o en su conciencia hubo. Amén. Cuando mi madre falleció, hermanos, ella pues le dio un paro en casa, mis hermanos, y después de algunas horas mi esposa me dice, oye, pues yo sé que si haciéndole con un alfiler en la planta de los pies que reaccionan y confirma si está completamente muerta, porque como fue un paro, habría a lo mejor la manera de poder volverla en sí. Y no, pues no, como no era, amén, pues mis hermanas, digo, no, pues no. Pero mis hermanos, estaría completamente ya fallecida, mi madre, pues solamente Dios sabe. Amén. Solamente, lo que sí tengo el privilegio y la satisfacción es de que murió en Cristo Jesús. Amén, en Cristo Jesús. Y mis hermanos dijeron ellos, ya está muerta, no molestes más al maestro. Aún, hermanos, y cuando haya fallecido, fíjense lo que le estoy diciendo, la persona que muere literalmente en Cristo Jesús no está muerta, sino duerme. ¿Qué les dijo Jesús? Amén. No temáis. Verso 52. No lloréis. No está muerta, sino que duerme. Amén. ¿Qué les dijo de Lázaro, hermanos? Hermano Alejandro. ¿Qué les dijo de Lázaro? Cuando Marta le decía, ya apesta, ya hace 4 días. No te he dicho, Marta. Amén. Que si creyeres, verás la gloria de Dios. Sí, Señor, la veré en el día postrero. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree y vive, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Mis hermanos, Jesús, oyendo aquellas palabras, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temáis,
no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. O sea, los familiares directos. Aleluya. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo. O sea, ya la habían declarado muerta, pero ahí estaba el que tenía el poder sobre la muerte. Y Jesús, Dios, sigue teniendo el poder sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, derrotada es la muerte en victoria, porque Jesús vino para darte a ti y a mí vida y vida en abundancia, porque de tal manera ama o amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Este es el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Pablo a los romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, su compasión para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No temas. Amén. Les digo Jesús, no temas. No lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Amén. Aquí hay dos partes, mis hermanos, muy importantes. Aun y cuando parezca que la persona está ya muerta espiritualmente y que no hay esperanza alguna de que se convierta al Señor por los pecados que haya cometido, por la rebeldía, por la dureza de su corazón, mientras que tenga vida, habrá esperanza. Amén. Aquí vemos el caso, mis hermanos, de que ya había sido declarada muerta físicamente. Pero Jesús levanta a esta muchacha y la resucita. Amén. Así es el proceso de la salvación. Amén. Que aunque estábamos muertos en pecados, amén, Dios nos resucitó en una vida espiritual para vida eterna. Amén. Dice aquí, entonces su espíritu volvió e inmediatamente, ¿qué hermanos? Se levantó. Que así como cesó el flujo de sangre de aquella mujer al tocar el borde del manto de Jesús, siendo salva, así en el momento en que Jesús le dice a esta muchacha, levántate, amén, dice aquí, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Amén. Una vez que nacemos en la vida espiritual, mis hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Alimentarnos, comer del maná de vida, de la palabra de Dios. Amén. Una vez que somos restaurados en nuestra salud, ¿qué recomiendan los médicos? Comer. ¿Para qué? Ahorita, para aumentar nuestras defensas, los anticuerpos, una buena alimentación nutritiva para contrarrestar los efectos de este virus, para contrarrestar los efectos del pecado. Entonces necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. En esta mañana, hermano, hermana, hay momentos de desesperación, sí.
Pero ¿cómo reaccionamos ante esos momentos tú, yo, como hijos de Dios? Entramos en una desesperanza, en una desesperación, mis hermanos, tal que nos impida buscar a Dios. Tengamos cuidado. Humillemos nuestro corazón delante de Dios y no perdamos la esperanza. Dios es fiel. ¿Sus ojos sobre quiénes están? Sobre los fieles de la tierra. Amén. Sobre los fieles. En esta mañana, Dios me les bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguieron a través de esta plataforma. Síganse conectando. Hoy a las 6 de la tarde. Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les fortalezca y conceda las peticiones de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.